Tengo el gusto de platicar ahora con el doctor Ramón González García Conde. El tema seguramente será interesante y atractivo para ti. Se trata de virus y hay muchos misterios ante estos organismos. Algo así. Cuéntame qué son los virus, qué tienen que ver con el concepto genoma. Cuéntame mucho de su historia, por favor, porque yo estoy así como que todavía escuchando la voz de mi mamá de que lávate las manos porque hay virus. Bueno, seguramente tienen un poco de razón. La mayor parte del tiempo los virus los conocemos como parásitos. Esos son, sí, son parásitos intracelulares, se les dice, ¿no? Es decir, un virus es una partícula inerte, muy compleja, que tiene que entrar a una célula para adquirir alguna actividad, la que sea. Y una de las cosas que es muy interesante es que por su tamaño diminuto están restringidos a la cantidad de información que puede tener su genoma. Su genoma tiene que ser chiquito, ¿sí? Y entonces han evolucionado para tener solamente los genes precisos para controlar a la célula que infecta. ¿O sea, tiene genoma? Sí, tienen un genoma y una cosa que es interesante es que de alguna forma es una especie de historia evolutiva, porque tienen los genomas como suponemos que pueden haber sido en el inicio de las cosas vivas. Entonces, todos sabemos bien que el genoma está relacionado con DNA, ¿no? La molécula que forma los genomas en las células, en los organismos en general es el DNA. En el caso de los virus hay genomas de otra molécula, una molécula que se conoce como RNA, que también es un ácido ribonucleico, ¿no? Pero además los virus tienen organizaciones completamente variadas de tipos de genomas. Entonces existen diferentes genomas. Claro. Cada organismo tiene un genoma diferente. Cada organismo tiene un genoma diferente, exactamente. El genoma de las células, digamos, de los organismos en general, es una molécula de DNA de doble cadena, se conoce, ¿no? Esta doble hélice que comúnmente conocemos son dos cadenas de DNA. En los virus, además de haber genomas con DNA de doble cadena, hay genomas con DNA de cadena sencilla, hay genomas con DNA lineal, hay genomas con DNA circular y además hay genomas de RNA de doble cadena, de cadena sencilla, con segmentos. Esto es bien diferente a lo que sucede en los organismos comunes que conocemos, especialmente los organismos macroscópicos. De hecho, solamente hay genomas de RNA en virus, ¿sí? Todos los demás genomas de todas las cosas vivas son DNA. A ver, ahí me quiero detener. Solamente los virus tienen RNA. Sí, sí. O sea, hay virus con todas las combinaciones posibles de genoma, ¿no? Entonces, en los virus como que han evolucionado para tener múltiples estrategias, ¿sí? Para de diferente manera explotar a la célula que infectan, al organismo que infectan, para multiplicarse, que finalmente ese es como que el objetivo, si hubiera uno, de los virus, ¿no? El multiplicarse. Tengo una duda desde hace un rato y la tengo que sacar ya. En muchos momentos he estado pensando en cómo le haces para trabajar con un virus que me has dicho una y otra vez que es algo chiquititito. Claro. Quiero imaginarme su tamaño. Es chiquititito, efectivamente, y es una de las cosas que es bien interesante trabajar en biología molecular en general, porque la mayor parte del tiempo no vemos nada. No vemos nada. Trabajamos con agüitas, como decía un amigo. Básicamente lo que se necesita es tener células infectables, ¿sí? Con técnicas de microscopía de diferentes tipos se pueden ver los virus, ¿no? ¿Se pueden ver? Se pueden ver con técnicas de microscopía electrónica, se pueden ver. El tamaño de los virus es un poco difícil imaginárselo, ¿no? Porque los más chiquitos tienen un diámetro de más o menos unos 20 nanómetros. Nanómetros es, pues digamos que un punto seguido de 9 ceros de un metro, ¿no? Entonces son muchísimo más chiquitos que una célula, muchísimo más chiquitos inclusive que bacterias, que son pues muy pequeñitas. Hay virus muy grandotes, ¿no? Pero siguen siendo diminutos, obviamente. Entonces, los virus más grandes que se conocen comúnmente son más o menos 10 veces más grandes que el chiquito, ¿no? Entonces, los más chiquitos son como de 20 nanómetros. Por ejemplo, el virus de polio es un virus muy chiquito. Y los más grandotes comúnmente son los virus de herpes, por ejemplo, ¿no? Que tienen 200 nanómetros de diámetro. Ahora, esto del diámetro de las partículas quizás es importante intentar aclarar un poquito,
una cosa que es bien bonita de los virus, es que es una organización muy eficiente de partículas que son de dos grandes tipos. Unas se llaman icosaedros, ¿sí? Porque están formados de muchas copias de una misma molécula, muchas veces, ¿sí? Formando una especie de cápsula esférica. Ajá, ¿como una esferita? Como una esferita, pero muy parecido a estas carpas geodésicas, que de hecho fue una de las formas en las que se estudiaron inicialmente. Y luego hay otros que se conocen como filamentosos, que también son muchas copias de la misma molécula organizadas a lo largo del genoma del virus, ¿no? Y entonces es como si fuera una fibra, obviamente diminuta, una vez más, pero entonces son esas dos, digamos que dos grandes tipos de organización de las Sus partículas. formas entonces son bellas. Sus formas son bellísimas, sí, claro. Porque además son organizaciones muy elegantes, ¿no? Con muy poquita información se forma una estructura suficientemente estable como para que el ambiente no le afecte, ¿no? Como para poder andar flotando en el aire, y suficientemente activa como para poder entrar a una célula, ¿no? O sea, para entrar a una célula tiene que desorganizarse y tiene que desarmarse, ¿no? Y entonces eso es una cosa que es muy bonita de los virus, porque es una estructura que ha evolucionado a ser sumamente estable, pero que tiene que tener la posibilidad de cambiar, ¿sí? Ahora, una de las cosas que también es interesante es que con estas mismas estructuras, los virus han evolucionado para infectar a todas las cosas vivas, ¿sí? O sea, hay virus en todas las cosas vivas en las que se han buscado, ¿no? Plantas, Desde animales. bacterias, animales, plantas, hongos, insectos, en todo. ¿En todos En los todo. organismos puede haber virus? En el agua, en la tierra, en todas partes. Pero entonces ahí en esa parte que yo guardo un poco de esa información y que tiene que ver con los virus, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿entonces están vivos o no están vivos? En esta definición de vida o no vida de los virus, hay una característica bien importante que ningún virus tiene, y es que no puede metabolizar. No puede metabolizar. Todas las células de los organismos vivos tienen como que varias características que utilizamos para definir vida, como una definición del libro de texto. Todas las células tienen que tener la capacidad de reproducirse, tienen que tener la capacidad de evolucionar y tienen que tener metabolismo, es decir, internalizar nutrientes que utilizan para reproducirse, ¿sí? Un virus no puede hacer justamente eso. Y entonces, estando fuera de una célula, es simplemente una partícula inerte, ¿sí? Al entrar a la célula, toma el control de la maquinaria metabólica de la célula para multiplicarse, para construir miles y miles de copias de sí mismo. ¿Sí? ¿Y el genoma, en esta parte, qué tan importante ha sido? Es crucial porque el genoma es la información, como te decía antes, la información necesaria para que un organismo sea lo que es, que tenga la forma que tiene, que tenga las actividades que tiene. Y en el caso de los virus, como son, una vez más, tan pequeñitos, comúnmente hay virus que tienen solamente unos 5 o 6 genes. Y con esos 5 o 6 genes es suficiente para entrar a una célula y ahí tomar este control en el que la maquinaria de la célula que multiplica el genoma, que sintetiza las proteínas que son las que forman esta cápsula con la que conocemos como cápside, que envuelve al genoma del virus, se produzcan todos dentro de la célula, ¿no? Y comúnmente el control es tan absoluto que lo único a lo que se le dedica a la célula es casi lo único, es a construir más y más copias del genoma viral y de las partículas virales que se están multiplicando. ¿Por eso hacen infecciones en nuestros organismos? Claro, porque entonces si nos imaginamos que al entrar a una célula, el virus controla a la célula deja de tener sus funciones y sus actividades normales, ¿sí? En el contexto de un organismo como un humano, el tejido infectado deja de funcionar. Y esto comúnmente pues nos enferma y en algunos casos pues nos puede llevar hasta la muerte, ¿no? Si el daño es suficiente como para que un órgano completo deje de funcionar, pues hay casos graves de infecciones virales, ¿no? Pero entonces juega un papel muy importante en la vida. Claro, esa es una cosa crucial, ¿no? Que es un poco lo que decíamos hace rato. Son parásitos, nos enferman en muchos casos, sin embargo hay diferentes estrategias. Hay algunos virus que son muy virulentos, es decir, que comúnmente la infección resulta en un daño muy extenso y muchas veces muerte. Por ejemplo, Ébola.
¿sí? Es un virus que pues no es muy exitoso, porque al infectar y matar, pues no tiene la posibilidad de andarse diseminando por todas partes. El contraste seguramente es, por ejemplo, herpes, ¿sí? Herpes virus, herpes simple, que comúnmente nos da ¿no? Nos resulta en que tenemos fuegos, pues es un virus en el que la mayor parte de la gente es como portador. Entonces estas son infecciones o latentes o persistentes, ¿sí? Infecciones que podemos tener a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces estos virus son muy, muy exitosos, porque constantemente lo estamos propagando por todas partes, ¿sí? Entonces, o sea, estamos regándolos de un lado para otro, y esto a los virus como tal les da la oportunidad de, para empezar, tener digamos que una tasa de evolución rapidísima, ¿sí? Y luego, además, ser bien importantes porque pueden jugar un papel en la transferencia horizontal de genes, que le decimos, que es si una capsulita viral, una partícula, está cambiando en su ciclo de replicación en un organismo infectado, puede estar transfiriendo genes de un organismo a otro, ¿sí? Esto seguramente tiene un papel importante en los procesos biológicos de todos los organismos vivos, ¿no? Definitivamente. ¿Y ahí qué hace el conocimiento? Bueno, es bien importante, ¿no? Esta es una cosa importante porque los virus los podemos ver, o sea, son definitivamente agentes infecciosos, son definitivamente parásitos. Sin embargo, también, como decíamos hace rato, han aportado en la evolución de las cosas vivas, porque al insertar su material genético en las células que infectan y después producir lo que conocemos como progenie viral, ¿no? Todos estos ¿Que son copias? Como copias de sí mismo. De ese virus. De ese virus. Pueden estarse, en algunos casos, por ejemplo, en virus de bacterias, es común, llevándose parte del genoma de la bacteria. Y entonces, aquí ya se convierte en lo que se conoce como un elemento móvil genético, en el que puede haber un movimiento de genes de un organismo al otro, ¿sí? Como que estar moviendo genes. De hecho, moviendo información. ¿Y puede hacerlo en bacterias o en humanos? Claro. Esto, en donde más se ha estudiado este fenómeno de movimiento de material genético es en bacterias. Sin embargo, la posibilidad de que suceda también en animales, en plantas o en humanos está. Genoma humano, por ejemplo, es que hay grandes cantidades del genoma que son como huellas de lo que pudo haber sido un cacho de genoma viral, como te decía hace rato, ¿no? ¿Cómo reconocen eso? Por el tipo de secuencia y por la forma en la que puede moverse, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que el DNA es en nuestro caso, ¿no? En cada uno de nuestros cromosomas una molécula lineal muy, muy grande. Dentro de esa molécula lineal hay como fragmentos que tienen características de genomas que en algún momento pudieron haber sido virales. Y estos inclusive mantienen en algunos casos la capacidad de moverse, de salirse del genoma humano, por ejemplo, e insertarse en otro sitio, ¿sí? Estos se conocen, de hecho, como transposones. Y hay algunos que se parecen a los genomas de los retrovirus. Yo he escuchado la palabra retrovirus como tratamiento, en algún caso para combatir infecciones. ¿Cuál es la asociación entre genoma, virus, enfermedad? El que se puede utilizar a los virus no nada más como una herramienta para entender cómo funciona una célula, sino que podamos, al estudiarlos, entender mejor cómo es que se da una infección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el caso de los retrovirus, como en muchos otros, se pueden utilizar justamente como vectores, es decir, como un pequeño vehículo en el que tú insertas material genético que quieres llevar a una célula, ya sea como parte de una terapia génica o simplemente como parte de un estudio del funcionamiento del material genético que estés insertando. ¿Pero se ocupa el virus como transporte? Sí, tal cual, ¿no? Entonces es relativamente fácil obtener virus en los que tú modificas el genoma e insertas, por ejemplo, un gen particular que quieres utilizar ya sea como una terapia o para intentar aprender sobre su funcionamiento. Y entonces estos virus tú los utilizas para infectar células específicas y analizar en esas células cuál es la función que puede tener este gen. Cuéntame con qué virus tú trabajas. Yo trabajo con adenovirus. Este es un virus ubicuo que nos infecta a prácticamente todos los humanos
desde niños, ¿no? Comúnmente está asociado a infecciones respiratorias, aunque también un poco infecciones gastrointestinales. La mayor parte del tiempo son estas gripas que nos dan de niños, muchas veces pueden estar asociadas con adenovirus, y es un virus que después de una infección, nuestro cuerpo aprende a luchar contra la infección de adenovirus, de manera que, digamos que nuestro sistema inmune aprende a reconocerlo y ya de adultos no nos afecta gran cosa. Es un virus que conocemos muy bien, que se conoce muy bien todo su genoma. Ah, ¿se conoce todo su genoma? Todo el genoma del virus se conoce, de hecho, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿En dónde se conoció? Bueno, mira, la historia de adenovirus es larga porque la conocemos desde hace cerca de 40 años. Inicialmente se identificó de adenoides y de hecho por eso se llama adenovirus, ¿no? Cuando estaban intentando entender cuál era la causa de infecciones respiratorias muy severas, se aisló adenovirus de tejido adenoides en pacientes y por eso le pusieron adenovirus. Una de las cosas que fue muy interesante es que la gente que empezó a trabajar con adenovirus empezó a utilizar roedores como un sistema para intentar aprender cómo es el ciclo infeccioso del virus. Y se dieron cuenta que en ratones el virus no se multiplica y en vez de multiplicarse, induce la formación de tumores, ¿no? A ver esa parte otra vez. Esa es una cosa que transformó a los adenovirus en una herramienta muy importante para el estudio de cáncer, porque al no poder multiplicarse en las células de roedores, quiere decir que tiene algún tope. Este control del que hablábamos hace rato, que tiene un virus cuando entra a la célula, pues en las células de roedor, este virus humano no tiene el control absoluto. Y en lo que resulta es en que no se multiplica, sino que algo le cambia a la célula que hace una transformación oncogénica, como decimos, es decir, induce la formación de tumores, ¿no? A partir de ahí, se ha trabajado muchísimo con entender cuáles son las partes del genoma del virus que pueden estar involucrados en la transformación oncogénica de la célula. Y es justamente con lo que trabajamos nosotros. Trabajamos con algunos de los oncogenes del virus, ¿sí?, que son importantes tanto para la replicación, o sea, normalmente en el ciclo infeccioso del virus, para multiplicarse, ¿sí?, como para la transformación oncogénica. Un oncogen es un gen que en combinación con simplemente otro puede utilizarse para inducir la transformación oncogénica de una célula, es decir, iniciar un proceso de cáncer. ¿Sí? Y entonces esta es una herramienta muy importante porque nos puede permitir entender cómo funciona, aprender un poquito de cómo funciona el cáncer. Y soñando a futuro, controlar esto. Claro, de hecho hay ya varios mutantes de adenovirus que se están utilizando en diferentes grados en lo que se conoce como fases clínicas, con voluntarios que tienen fases terminales de cáncer, en el que se están utilizando virus como terapia anticáncer. Es decir, aquí lo que se está encontrando es que tú puedes modificarle genes al virus de manera a que infecte preferencialmente células tumorales. Y entonces el virus se utiliza para deshacer tumores. Entonces en las células normales no infecta eficientemente, ¿no? Y si infecta no hace gran daño, porque como decíamos, nuestro cuerpo ya está acostumbrado a ese virus y al final contiende con la infección y la elimina, ¿sí? Pero en el caso de las células cancerosas, entonces el virus las mata muy eficientemente. Y se está utilizando, sin embargo, aquí hay una cosa que es bien importante. Todavía no entendemos bien por qué es esta selección, por qué a las células normales no las mata eficientemente, mientras que a las células en tumores sí hay una multiplicación eficiente del virus y muerte, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisiéramos entender mejor, de manera que esto nos pueda ayudar a diseñar mejor pues terapias anticáncer, ¿no? Un caso muy particular que de hecho utiliza los virus con los que yo trabajo es el uso de adenovirus para terapia génica, que se ha intentado a lo largo de muchos años llevar genes que están, digamos, mutados o que no funcionan bien en algún tejido en particular, llevar un gen que sí funciona y entonces restablecer el funcionamiento normal en un tejido particular de ese gen, ¿sí? Esto de donde más se ha manejado quizás en fibrosis cística, en donde puedes llevar, utilizando al virus como vector, un gen que sí funciona a ese tejido, pretendiendo restablecer la función normal, ¿no? Eso es interesante.
Y entonces, ¿cuál es la relación de los virus en las ciencias genómicas? Esto seguramente va a tener un impacto creciente muy importante, ¿no? Porque hay una cosa que es interesante. Los virus, podemos pensar que tienen como dos grandes tipos de genes. Voy a atrever a ponerlo así. Aquellos que son muy similares o idénticos casi a genes de las células que infectan, ¿sí? Como si ellos estuvieran aportando parte del mecanismo que necesitan para replicarse, ¿sí? Y entonces tienen genes que se parecen a los genes que hay en células, ¿no? Y otros que son como si fueran inventados por ellos. Genes completamente diferentes o que al menos no se han encontrado genes similares en las células, ¿no? Entonces, el entender los genomas virales como tal nos puede enseñar muchísimo desde el punto de vista evolutivo cómo es que pueden ir cambiando los genomas en procesos biológicos y luego, por otra parte, algunas funciones nuevas de genomas, ¿no? O sea, el hecho de que en algunos virus haya genes que no encontramos en ninguna célula, pues nos puede enseñar un poco de cuáles son las posibilidades de funciones en el genoma, ¿no? Ahora, por otro lado, el conocer, obviamente, mientras más conocemos sobre los genomas virales, mejor podemos pues pretender, para empezar, diseñar terapias en contra de las infecciones, ¿no? de muchos de los virus que afectan muchísimo la salud humana, la salud de plantas, la salud de animales. Y por otra parte, utilizarlos mejor como entidades biológicas para entender a la célula. Y en este diseño se han encontrado, conocemos el genoma de muchos virus en el mundo. Sí, se conoce. Bueno, hay genomas completamente secuenciados de muchísimos virus. Hasta hace, digamos que poco menos de 10 años, el número de virus que se conocen con bastante detalle está del orden de unos 5,000 diferentes virus. 5,000 diferentes virus. Sí. Ahora, genomas completos secuenciados es cada vez más fácil, ¿no? Con el desarrollo perdón, de nuevas técnicas para secuenciar genomas, lo que uno tardaba hace 10 años en secuenciar un genoma y lo que se puede tardar ahorita es verdaderamente es una distancia enorme. En tiempo. ¿No? En tiempo, sí. Por ejemplo, el primer genoma, de hecho, el primer genoma en ser secuenciado fue un genoma de un virus. ¿Sí? ¿Sí? Fue un virus de bacterias que se llama, bueno, es un bacteriófago, se les conoce a los virus que infectan bacterias, que se llama FIX174. Se secuenció su genoma en 1977. Es un genoma chiquitito, son solamente 5,600 nucleótidos. Para dar una idea, nuestro genoma son 3,300 millones de nucleótidos, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme, obviamente, pero cuando inicialmente se logró secuenciar completito el genoma de un virus, pues fue un logro importantísimo. Aparte de 1977 a ahorita, pues las técnicas realmente han avanzado muchísimo y se puede secuenciar mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? Entonces hay muchos genomas virales completamente secuenciados. ¿Y en México qué tal estamos en cuanto a secuenciaciones, en cuanto a desarrollos, en cuanto a transferencia a procesos productivos? En México es interesante, hay del orden quizá de unos 40 a 50 grupos de investigación trabajando con diferentes tipos de virus, ¿no? Tanto en virus que infectan humanos, como virus que infectan animales, como virus que infectan a plantas. Estos son grupos que están distribuidos, bueno, hay en todas partes del país, en diferentes universidades estatales, por ejemplo, hay grupos de investigación, y los grupos asociados a las universidades grandes como en la UNAM o en el Politécnico, específicamente en Cinvestav, tanto en Irapuato como en Zacatenco. Y pues más o menos se podría, digamos que es un número no muy grande de grupos, pero es bastante variado los diferentes virus con los que se trabajan. Quizá los más importantes son virus que tienen un impacto sobre la salud, y entonces entre estos están quizá rotavirus, que son en los que más se trabaja, que es un virus muy importante porque infecta el tracto gastrointestinal y es bien importante para diarreas en niños, ¿no? Y entonces hay mucho trabajo sobre rotavirus, hay mucho trabajo sobre dengue, hay mucho trabajo sobre papilomavirus también,
Son asuntos de fundamental importancia en la salud pública. Y la mayor parte de los grupos en México que trabajan con virus que tienen relación o impacto directo sobre enfermedades importantes, ¿no? Ahora, hay también algunos trabajos digamos, que es lo que conocemos como ciencia básica, en el que utilizamos a los virus para intentar entender o aprender sobre el funcionamiento de las células. Una de las cosas, por ejemplo, en relación regresando a los genomas virales, es que los virus que necesitan entrar al núcleo de la célula que infectan, ¿sí? Y que tienen que modificar las funciones de la célula, tienen que reorganizar el espacio que ocupan dentro de la célula en la que se metieron. ¿Sí? ¿Reorganizar? Lo reorganizan. Si pensamos que en el núcleo de una célula está todo el genoma, en nuestro caso, por ejemplo, el genoma humano completo está contenido dentro del núcleo de la célula. Y la organización en ese espacio que ocupa el genoma es una cosa que todavía no entendemos muy bien. Pero en el caso de los virus es muy claro que para poder tomar control de las funciones de la célula, los virus organizan el genoma, ese espacio dentro del núcleo. Pues hay muchísimo más que saber, pero antes, por favor, dime, si tú tienes que hacer recomendaciones a niños o a jóvenes, ¿qué es lo bueno, lo mejor de una carrera científica y qué es lo peor? Lo mejor y lo peor. Lo mejor es que todo el día te topas con cosas nuevas, ¿no? Y que todo el tiempo estás buscando aprender cosas nuevas. Y entonces es muy bonito pues toparse con sorpresas, para empezar, y estar buscando por curiosidad, ¿no? Cómo es que pueden funcionar las cosas que te rodean en general, ¿no? Ahora, pensando en los virus, pues es un mundo un poco extraño, porque como decíamos al principio, nunca ves nada. Sin embargo, es decir, a nivel de tus propios ojos, ¿sí? Sin embargo, sabes que tiene un impacto tan importante en cómo funcionan las cosas. Lo peor, me cuesta trabajo pensarlo, hay que trabajar mucho, pero pues si lo disfrutas, tampoco es malo. Tampoco es malo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Así.